Muy buen día para todos. En este video vamos a hablar sobre el cálculo de pérdidas en los paneles solares. Con este video me estoy desviando un poco del curso normal de los videos que he venido dando anteriormente, pero ya con el siguiente video retomamos pues a esa secuencia que se ha venido dando. Vamos a hablar entonces del cálculo de pérdida en los paneles solares, que es un tema fundamental a la hora de hacer el dimensionamiento de un sistema. En el cálculo de pérdida de los paneles solares se presentan diferentes tipos de pérdidas. Tenemos pérdidas por orientación e inclinación de los paneles solares, pérdidas por temperatura, pérdidas en los equipos como en los cables, en los inversores, en las baterías, en controladores, en los empalmes si no se hacen buenos empalmes. Pero en este video nos vamos a enfocar es en las pérdidas por orientación e inclinación. Cuando hablamos de inclinación es simplemente la inclinación que tiene el panel con respecto a un eje horizontal, y por orientación digamos esa desviación que tiene del panel con respecto al sur si estamos en el hemisferio norte, o con respecto al norte si estamos en el hemisferio sur. Para poder hablar de esas pérdidas tenemos que considerar cuál es la inclinación óptima y la orientación óptima que tendrían que tener los paneles para su mayor aprovechamiento. En la parte de la inclinación óptima tenemos dos criterios. Uno, que es la latitud geográfica del lugar más 15 grados. Entonces ese valor nos daría pues la inclinación óptima. Y hay otro que es solamente la latitud geográfica. Entonces, por ejemplo, si estamos ubicados en un lugar que tiene una latitud geográfica de 10 grados, entonces la inclinación óptima según el primer criterio sería la latitud geográfica, o sea los 10 grados, más 15 grados, o sea 25 grados. Entonces en ese lugar lo óptimo sería poner el panel a 25 grados. El otro criterio es simplemente la latitud geográfica. Si estamos en un lugar, tenemos la latitud digamos de 10 grados, entonces la inclinación óptima de los paneles sería de 10 grados. He visto estos dos criterios, pero no podría decir cuál de los dos es mejor, pero yo me inclino más por el primero porque tuve la oportunidad de comparar con un programa de simulación que se llama PVSys, y ese programa entre otras cosas calcula pérdidas, y pude ver que de los dos criterios el que más se acomodaba era el primero, que ese punto de la latitud geográfica más 15 grados era la inclinación óptima, pero lo hice solamente para un caso. Entonces no podría decir cuál de los dos es mejor, pero me inclino más por el primero por la comprobación que hice con un programa de simulación. Pero digamos que para uno poder definir eso habría que hacer muchos más análisis y experimentos en el programa. Pero por ahora yo me concentro en el primer criterio. Por el otro lado tenemos la orientación óptima, que es que si estamos en el hemisferio norte, el panel debe estar orientado hacia el sur geográfico. Y si estamos en el hemisferio sur, el panel debe estar orientado al norte geográfico. Entonces esas son como las condiciones para nosotros colocar el panel o los paneles para su mayor aprovechamiento. Si nosotros tenemos la posibilidad de definir la orientación y la inclinación, nos podríamos basar en esto para poder sacar entonces el mayor aprovechamiento, porque en esas condiciones las pérdidas por inclinación y orientación son casi nulas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, vamos a hacer una instalación en una casa, no vamos a tener digamos la opción de colocarlo en la inclinación y la orientación óptima, porque ya la casa tiene una inclinación definida en su techo y ya tiene una orientación. Entonces en esos casos es donde tenemos que calcular las pérdidas. Estos son los dos criterios que son bastante simples pero muy prácticos para poder definir esas pérdidas. Entonces, el criterio de pérdida sería que la pérdida por desviación por cada grado de inclinación
de la inclinación óptima es de 0,02%. O sea que por cada grado que nos estemos alejando de la inclinación óptima vamos a perder o vamos a tener una pérdida de 0,02%. Por otro lado, la pérdida por desviación por cada grado de orientación de la orientación óptima es de 0,08%. O sea que por cada grado que nos alejemos de la orientación hacia el sur, si estamos en el hemisferio norte, vamos a tener una pérdida de 0,08%. Veamos un ejemplo para poder aplicar este criterio y ya lo podamos ver más claramente. Vamos a suponer esta situación. Vamos a suponer que estamos en un lugar que tiene una radiación global promedio de 3.689 vatios hora por metro cuadrado, lo que es lo mismo que 3,68 kilovatios hora por metro cuadrado. Digamos que ese es un cálculo ya previo y que hace parte de los primeros videos que estoy dando, que no he terminado todavía esa primera parte. Entonces vamos a suponer que tenemos ya ese dato, esa radiación global en ese lugar. Por otro lado, que ese lugar está ubicado en una latitud de 10 grados. El tema de latitud yo ya lo di en un video anterior, pero si tienen dudas con este tema voy a dejar el link en la descripción del video donde explico esto ya más detalladamente. Y vamos a suponer que la casa está ubicada en el hemisferio norte del planeta Tierra. Vamos a suponer que este dibujito sencillo es una casa o el techo de una casa visto desde arriba, y que en esta parte que muestro acá, en donde está esta línea, en esta parte pienso colocar 3 paneles solares, por decir algo. Como podemos ver, si yo coloco los paneles en este punto, no estoy orientando los paneles hacia el sur y tienen una desviación con respecto al sur de 40 grados. Entonces eso es lo primero que yo debo de determinar, cuál es la desviación que tienen los paneles con respecto al sur, considerando el sur como si fuera 0 grados. Entonces con la ayuda de una brújula puedo tomar esa desviación. Esto lo coloco así pues a manera de ejemplo, pero obviamente en un proyecto tenemos que determinar cuál es esa desviación. Entonces eso es lo que debo mirar, determinar cuál es la desviación que van a tener los paneles con respecto al sur, o sea, hacia dónde, por decirlo de alguna manera, hacia dónde están mirando los paneles. Entonces, si los instalo acá, voy a ver que va a tener una desviación de 40 grados para este ejemplo. Muy bien, entonces ya teniendo esa desviación, yo ya aplico el criterio, como cuáles son las pérdidas por orientación. Entonces, ¿qué nos decía el criterio? Devolvámonos al criterio, que por orientación son 0,08% por cada grado de desviación. Entonces 0,08% por 40 grados. Entonces por 40 grados de desviación. Entonces ¿cuál es la pérdida? 3,2%. Por un lado, por el tema de pérdidas por orientación. Entonces continuamos. Vamos a suponer que este es el techo de la casa y que esa inclinación del techo es de 30 grados. Entonces, por uno de los criterios vistos anteriormente, la inclinación óptima será de la latitud del lugar más 15 grados. Entonces, primero, debo determinar cuál es la inclinación óptima de ese lugar. Hablábamos que estamos aplicando el primer criterio, que es la latitud del lugar más 15 grados. ¿Cuál es la inclinación óptima? Entonces, será la latitud del lugar, que en el ejemplo colocábamos que es de 10 grados. Entonces yo tomo esa latitud del lugar, le sumo los 15 grados que me indica el criterio y obtengo que la inclinación óptima será de 25 grados. Pero ¿qué pasa? Que aquí tengo que, por decir algo, el techo es de 30 grados la inclinación. Entonces yo tengo que mirar cuáles son los grados de desviación, o sea, 30 grados menos la inclinación óptima, y ahí obtengo que son 5 grados. Entonces el criterio me dice que por cada grado de inclinación voy a tener una pérdida de 0,02%. Entonces son 5 grados que se desvía de la inclinación óptima por los 0,02% por un grado. Entonces ahí obtenemos las pérdidas por inclinación van a ser de 0,01%.
Entonces ahí tenemos la parte de pérdidas por inclinación. Aquí, ¿qué hacemos? Retomamos entonces los dos cálculos que se han hecho hasta ahora. Pérdidas por orientación nos dio 3,2% y pérdidas por inclinación nos dio 0,1%. Entonces yo ya saco las pérdidas totales, que es sumar esas dos, y obtenemos para este ejemplo 3,3%. Entonces en el ejemplo damos la radiación global con la que vamos a hacer los demás cálculos. Entonces simplemente a esa radiación le voy a restar esas pérdidas, que en este caso es de 3,3%. Entonces aquí simplemente es el cálculo de restarle ese porcentaje. ¿Cómo calculo yo el porcentaje de ese número? Entonces es 3.689 por 3,3% dividido 100, y aquí obtengo entonces lo que equivale a 3,3%. Se lo resto a la radiación y ahí obtenemos la radiación que en realidad voy a aprovechar por esas pérdidas. Obviamente pues vamos a tener una radiación menor porque hay unas pérdidas. Entonces simplemente a esas pérdidas, ese porcentaje de pérdidas se le resta la radiación y ahí obtengo la radiación con la que sigo realizando los cálculos para mi dimensionamiento. Básicamente es, entonces teníamos una radiación de 3.689 vatios hora por metro cuadrado, le resto el porcentaje de pérdidas y me queda una radiación de 3.567 vatios hora por metro cuadrado, y con esa radiación continúo mis cálculos. En esa radiación ya tengo incluida las pérdidas por orientación y por inclinación. Entonces ese es básicamente el procedimiento, un procedimiento que hay para determinar pérdidas por inclinación y por orientación. Me parece muy práctico, muy sencillo, y como les decía antes, lo puede comprobar con un software de simulación que es el PVSys. Espero les sirva y muchas gracias por ver este video. Si el video te gustó y consideras que te sirvió, regálame un me gusta para apoyar el canal, suscríbete si todavía no lo has hecho, y recuerda al momento de suscribirte darle en la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos de este canal. Muchas gracias y hasta la próxima.